En esta unidad vamos a ver varias cosas. Entre ellas vamos a definir lo que es una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Y una variable aleatoria simplemente va a representar el resultado de un experimento em, aleatorio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros lanzamos 5 monedas, ¿de acuerdo? Entonces, el posible número de soles, ¿sale? El número de soles se puede representar mediante una variable aleatoria. Esta variable aleatoria va a ser un valor, ¿de acuerdo? ¿Sale? X, X es una variable aleatoria que va a representar el número de soles. Entonces, X puede tomar los valores de 0, ¿sale? Los voy a poner aquí enfrente mejor. Lanzamos 5 monedas, entonces podemos obtener 0 soles, 1 sol, 2, 3, 4 o hasta 5. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos resultados, al ser un experimento aleatorio, tiene asociado una probabilidad. La probabilidad de lanzar 5 monedas y que salgan 0 soles, pues va a tener su probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás. Esta, ¿sale? La forma en la que eh, las probabilidades que se obtienen, ¿de acuerdo? Esta probabilidad de que X sea igual a uno de estos valores, vamos a llamarlos X minúscula, ¿de acuerdo? Pero en realidad la X mayúscula se refiere a la variable aleatoria, que es lo que representa, y la X minúscula se refiere al valor que se obtiene, ¿saben? A esa cosa se le llama función de distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Que es simplemente la probabilidad de que obtengas un resultado de tu variable aleatoria. Y eso está asociado al conjunto de posibles valores que puede obtener la variable aleatoria y las probabilidades asociadas a ello. Simplemente se le da el valor de función, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros vamos sumando todos los resultados, ¿de acuerdo? Es decir, definimos una nueva variable f mayúscula o una nueva función f mayúscula como la suma de todos los f de x. Vamos a llamarle a esta x grande, donde x grande es menor o igual que esta x. Lo que estamos haciendo es ir acumulando, ¿sale? Los resultados, es decir, en este caso, este sería igual a este, pero este sería la suma de este más este, y este sería la suma de estos dos, y este sería la suma de todos los anteriores más el actual, y así se va llevando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa se llama función de distribución acumulada. La idea con la función de distribución acumulada pues, es simplemente ver qué tantos han salido antes de este valor, qué tanta probabilidad ha acumulado. Resulta que las funciones de distribución, estas, tienen las propiedades que al ser una probabilidad, ¿de acuerdo? Estos valores siempre son mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 1. Y la suma de todos los valores de la función de distribución, pues nos da 1. Entonces, si tú los acumulas, resulta que esta f, ¿vale? Va a ir de entre 0 y 1. Y mientras la función de distribución va a tener una gráfica que va a ir en aumento y a veces va a bajar, ¿sale? La acumulada siempre va
Va a empezar desde algo muy abajo y va a llegar hasta 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más bajo que puede alcanzar esta función? Es 0. Y el valor más alto que va a alcanzar es 1. Porque pues, es la suma de probabilidades. ¿De acuerdo? La idea con esta f pues, es que tú puedas ir acumulando las probabilidades. Y con esta f que tú saques probabilidades de segmentos puntuales. ¿De acuerdo? En este caso, este nos va a ser muy útil cuando hablemos de probabilidades de funciones discretas. Y su función principal va a ser trabajar con funciones continuas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Vale? ¿Por qué separamos en discretas y continuas? Porque las discretas van a tener un conjunto de resultados finitos. Entonces, sí es posible calcular eh, probabilidades de valores particulares, ¿de acuerdo? En este caso, esta variable es una variable discreta. En cambio, las variables continuas, ¿sale? La, la probabilidad de que un valor sea exactamente, o una variable aleatoria toma exactamente un valor, ¿de acuerdo? En lo general, esto es 0, ¿de acuerdo? Porque no hay, en lo general, la explicación desde el punto de vista matemático es que no hay área que acumular. Y en el caso de las continuas son por áreas. Y para que tú tengas un área, ¿sale? Estás calculando un puntito y eso te forma una línea. ¿Sale? Para que tú tengas un área, pues necesitas un segmento. ¿Sale? El ancho de la base es es 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en el caso de continuar no nos sirve tenerlas puntuales. Y lo que se hace es que se toman segmentos para poder calcular áreas en probabilidades continuas. Y eso significa que tú necesitas acumular las probabilidades previamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en discretas sí podemos utilizar este concepto. ¿De acuerdo? Pero en continuas pues, vamos a utilizar la función de distribución acumulada. Que en realidad, pues nosotros vamos a andar campechaneando un poquito estos dos conceptos, sobre todo en continuas, en lugar de utilizar todo lo de la izquierda, todo lo de la derecha, vamos a utilizar intervalos. Eso es básicamente lo que tendremos que analizar con respecto a las variables aleatorias. Resulta que después hablamos de distribuciones de probabilidad discretas o funciones de distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Y después hablamos de funciones de distribución de probabilidad para variables continuas, porque resulta que hay cierto tipo de fenómenos aleatorios que bajo diferentes contextos representan la misma variable aleatoria. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, el que hablamos de lanzar una moneda, ¿vale? Y contar el número de soles, resulta que lanzar una moneda tiene solamente dos posibilidades, ¿de acuerdo? Se dice que es dicotómico el resultado, ¿sale? Es decir, nada más tenemos éxito o fracaso, ¿de acuerdo? Sí y no, 1 y 0, falso, verdadero, ¿sale? Todas esas posibilidades representan al final del día un resultado binario, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Ese tipo de fenómenos aleatorios donde pues repetimos el experimento n veces y queremos tener n éxitos, ¿sale? Y queremos saber la probabilidad de obtener n éxitos. Este tipo de fenómenos se llaman binomiales, ¿de acuerdo? En este caso, lo que vamos a conocer es la probabilidad de éxito, ¿sale? Porque si conocemos la probabilidad de éxito, conocemos la probabilidad de fracaso, que debe ser
el resto de la probabilidad de hacer el fenómeno aleatorio una vez. Entonces, este tipo de fenómenos binomiales son muy comunes. Acá son muy, muy comunes. De hecho, básicamente, ustedes van a lidiar el resto de sus carreras con binomiales y con distribuciones normales, una discreta y una continua, porque pues, en general las binomiales te dan una amplia gama de situaciones donde pues tú solamente buscas saber si tienes un éxito o un fracaso. Sin embargo, vamos a revisar otro par de funciones de distribución, que son la hipergeométrica, ¿sale? Y lo que es el proceso de Poisson, ¿de acuerdo? Eh, Cada una va a tener sus características, pero en general la de mayor utilidad o la más común va a ser la binomial. Las de Poisson se presentan, generalmente estas las pueden utilizar mucho en control de calidad, ¿de acuerdo? Por si alguien se interesa en esa rama. Y las de Poisson, estas, por ejemplo, nos permiten describir cosas en segmentos homogéneos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Conforme los vayamos viendo, vamos a poder trabajar con ellos. Y después pasaremos a las continuas. Continuas. ¿De acuerdo? Y dentro de las continuas estudiaremos principalmente la normal, ¿vale? Aunque también manejaremos la exponencial. Exponencial, ¿de acuerdo? La exponencial tiene que ver más con lapsos de tiempo, ¿sale? Aunque lo correcto sería decir con lapsos de unidad de medida, porque también se puede aplicar a longitudes o a diferentes áreas. El chiste es que tengas una unidad de medida y tomas segmentos de esa unidad de medida, ¿sale? Y el caso de la normal, ¿sale? Es el caso más importante dentro del área de probabilidad, eh, porque yo diría que es la herramienta principal para poder trabajar estadística, dado que bajo diferentes condiciones, casi todas las cosas se pueden o se distribuyen de manera normal o se reducen a una normal. En la normal, el juego se va a llamar calcula la media y la varianza, porque los elementos que nos van a describir una distribución normal son la media y la varianza. Y en este caso, lo que vamos a hacer va a ser empezar a entender cómo evaluar segmentos de la distribución normal, ¿de acuerdo? En el caso de la distribución normal, esta es una curva de distribución normal. En este caso tenemos una distribución normal estándar. Una normal estándar se considera cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Sale? Y resulta que los parámetros para denotar una distribución normal, ¿de acuerdo? Son su media y su varianza. Y estas pueden ser llevadas a una distribución normal estándar, ¿de acuerdo? Con parámetros 0 para la media y 1 para la varianza. Transformar una distribución normal a una distribución normal estándar se llama estandarización y el hacerlo nos permite trabajar con tablas, ¿de acuerdo? En nuestro caso no vamos a trabajar tanto con las tablas, sino con esta aplicación que les había pedido que la descargaran al inicio del curso, ¿vale? Se llama Probability Distributions. Les voy a encargar que lo vean descargando porque pues aquí se encuentran las distribuciones que vamos a trabajar: binomial, hipergeométrica,
Poisson, normal y exponencial. Conforme avancemos en el curso, vamos a empezar a trabajar con chi cuadrada, f y t, que son distribuciones de probabilidad que no vamos a estudiar a fondo, pero que nos van a servir para obtener resultados estadísticos. ¿Vale? Y entonces este es el contexto de hacia dónde vamos con probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a estudiar todo esto? Porque una vez que tengamos analizadas las funciones de distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Lo que va a suceder es que nos vamos a basar en estas para obtener nuestros datos, ¿sale? Nuestros datos estadísticos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es aprovechar la probabilidad para hacer estadística inferencial. Es decir, desarrollar resultados estadísticos a través de la probabilidad que podamos extender a lo que es nuestra población. Recordemos, como mencionamos al inicio del curso, que la estadística inferencial se trata de tomar muestras, ¿sale? Obtener los resultados a través de la probabilidad para que esos resultados, ¿sale? Bajo ciertas condiciones, podamos decir que representan a los resultados de la población. Entonces, el objetivo de esta sección es aprender las herramientas probabilísticas que vamos a utilizar en estadística para desarrollar todos estos temas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, esta es la orientación de hacia dónde vamos. Así es que vamos a detenernos tantito aquí.